La Iglesia Bautista de Cerro Batea presenta su programa A la Luz de la Palabra. Tu palabra que se lleva la desesperanza. Porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Tu palabra. Ya con usted su pastor Héctor Cruz. Y vamos a ir a Lucas 23, 26 al 56. Lucas 23, 26 al 56 y vamos a repasar la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tener un repaso. Yo creo que la mayoría de los que están aquí conocemos la historia, pero vamos a repasarla y vamos a detenernos en algunos puntos que yo consideré que vamos a darle un poco más de atención. Lucas 23, 26 al 56. Mira lo que dice. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventurados las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caednos sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y a otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, y echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes a Dios, tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en ese espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Bueno, aquí en este pasaje, oye, pudiéramos hablar, yo creo que como 2 horas acerca de esto, pero vamos a detenernos solamente en algunos versículos. Y quisiera primeramente detenerme en el versículo 26. Ahí vamos a comenzar. Quiero que revisemos primeramente el versículo 26 que dice literalmente: llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Agarraron a Simón de Cirene y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Mira, aquí básicamente se cumple la palabra que Cristo dijo, que si alguno quiere venir en pos de mí, después dice: niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Aquí básicamente lo único que falta es que Simón estuviese consciente de esta palabra. Pero básicamente el llamado de Cristo es: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿A dónde lo vamos a seguir?
a morir juntamente con Él. Allá donde vamos a seguirlo. Como dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Estoy ahí. Y ya no vivo yo. ¿Quién vive ahora? Cristo. Así que básicamente podemos ver a un Simón de Cirene que está tomando la cruz y está siguiendo a Jesús a la cruz del Calvario. Oye, mira, esa cruz se la pusieron a cargar sin previo aviso. O sea, no había ningún tipo. O sea, él venía casual. ¿Cómo es que dice la gente? Venía casual pasando por ahí y agarra y carga esta cruz. Solamente iba pasando por ahí. Y no era que si él quería cooperar o no con Roma. Él no podía ni argumentar ni nada por el estilo. No. Siga avanzando y no se oponga a eso, porque si se opone le va a ir muy mal. Así que mira, estos soldados entendieron que Jesús estaba maltrecho y que no iba a poder subir a la colina del monte de la Calavera o el monte Calvario. Ellos vieron lo que está sucediendo y dijeron, este no va a poder subir con esa cruz, la colina del monte Calvario. No va a poder llevar su cruz. Mira, no era común cuando se hace este tipo de espectáculo de la crucifixión, no era común que alguien viniera y le cargara la cruz al reo o al condenado. Eso no era común. Pero qué casualidad que aparece Simón de Cirene a tomar una cruz que según él no tiene nada que ver. Él piensa, yo no tengo nada que ver con esa cruz y con este que están crucificando. Yo no tengo nada que ver. No era común. Pero la casualidad no es ni una casualidad que le pongan la cruz a Simón de Cirene y que comience a seguir a Jesús en el camino al Gólgota. Mira, para que tengas una idea, la distancia aproximada desde donde Simón de Cirene toma el madero, porque era un madero lo que llevaba, que después la acoplaban con la cruz, básicamente ese madero pesaba como 100 libras. 100 libras es bastante. Mira, 100 libras como un saco de cemento. Yo no sé si tú tratas de meterle la mano a un saco de cemento. Saco de cemento, mira, yo he tratado de agarrar saco de cemento. Uy, qué va. Y para que tengas una idea, esa madera que pesaba aproximadamente unas 100 libras, te mencioné que desde donde él recogió la cruz, Simón de Cirene, hasta la colina del Gólgota, te puedes imaginar que es una pendiente, ¿sí? Porque estaba en un punto alto, desde donde todo el mundo podía ver los crucificados. Mira, la distancia aproximada era casi 800 metros. Estamos hablando de 1 kilómetro. 1 kilómetro. O sea que esa crucifixión, los romanos lo veían como todo un espectáculo de crueldad. 800 metros, pero en una loma. Mira, yo le doy a usted, a cualquiera de los que está aquí, nada más que vaya caminando en un día soleado, y yo estoy seguro que varios se van a quedar desmayados y tirados por ahí. Así que para que tengas una idea del espectáculo cruel que ellos montaban para humillar a los condenados. Cristo tuvo que pasar por eso. Así que, mira, el madero, ya te hablé que el madero pesaba 100 libras. El madero no era un 4x4. O sea, tú has visto la madera esa de 4x4, no era una madera de 4x4. Si calculas la densidad de la madera del 4x4, no dan las 100 libras. Era una madera de 5x5 o de 6x6. Era una cuestión inmensa. Eso era lo que el condenado tenía que llevar. Y te menciono todo eso para que tú tengas una idea de que no solamente era una crucifixión. El espectáculo comenzaba desde la misma flagelación con el latigazo. Era como un set de látigos, de varios látigos, que en la punta del látigo tenía, entre otras cosas, tenía virutas de metal, ¿sí? Virutas de metal, tenía huesos y tenía también bolas de plomo. El plomo es uno de los metales más pesados. Así que cuando esa gente soltaban, iban desgarrando carne, iban golpeando y recogían y ahí estaban. Así que podemos entender que Cristo, o sea, ellos leyeron con todo. Leyeron con todo y ellos entendieron, oye, ya te le dimos como demasiado y no va a poder subir hacia la colina del Gólgota. Mira, ¿para qué te estoy contando toda esta historia? Para que comiences a imaginar lo que Cristo tuvo que padecer. Mira, yo estaba leyendo que el proceso de crucifixión es una de las formas de ejecución pública más cruel que ha existido. Mira, hay diferentes formas de ejecución pública. Agarraban a la gente y los cortaban por la mitad. Se morían rápido.
lo desollaban, pero la crucifixión está considerada como una de las formas de ejecución pública, un evento público donde verdaderamente era lo más cruel que ha existido. Tú dirás, oye, pero como que no. Ya te mencioné que le comenzaban azotando con el azote de cuerda esa, con todo eso, rasgando la carne de la persona. Y después de ahí, agarra tu kilómetro, avanza, porque ya te vamos a aplicar otro set de escarmiento. Así que la crucifixión, yo estaba investigando, es uno de los procesos de ejecución pública, o sea, de castigo más crueles que ha existido. Y el ser humano tiene muchas formas de crueldad, pero la crucifixión es una de las formas de castigo más crueles. Mira, esa gente estaba pensando para hacer un proceso, pero tan cruel que nadie se atreva a desafiar al Imperio Romano. Y encontraron la crucifixión. ¿Y tú sabes por qué? Porque la crucifixión involucra sufrimiento físico. Sufrimiento físico, pero en un tiempo prolongado. El crucificado estaba ahí en la cruz, o sea, tratando de respirar, porque el peso mismo de él en la cruz no le permitía respirar. Estaba ahí deshidratado. Además de eso, también era un trauma psicológico para los que estaban viendo, para los parientes y para toda la gente y los seguidores y todo el mundo. Era un trauma psicológico ver a las personas en la cruz del Calvario. Así que por eso es que te he contado toda esa historia de la carga, del proceso en sí, para que nosotros entendamos, ya sabes que Cristo enfrentó uno de los procesos más crueles desde el punto de vista humano cuando enfrentó la cruz del Calvario. En una ocasión, puesto en marcha la película de Mel Gibson, y estaba el señor Eduardo Frangia, que era el que estaba editando el seminario, y él preguntó, oye, ¿qué le había parecido la película de La Pasión de Cristo? Y una persona respondió, ¿sabes qué? Yo lo que he aprendido que el pecado es una cosa seria. Eso es lo que yo vi, que el pecado es una cosa seria. Cristo en la cruz del Calvario siendo castigado por nuestros pecados. Mira, esto de cargar la cruz desde el punto de vista humano es lo que sucedió, pero y de la caminata, deshidratado, que lo flagelaron, fue la parte del proceso humano. Pero verdaderamente el tema del castigo, dice que Cristo fue castigado para que nosotros tuviésemos paz con Dios. Así que mira, Simón, él pensó que no tenía nada que ver con esa cruz. Donde le pusieron la cruz, tú piensas que él aceptó eso cómodamente, qué sé yo, contento con eso. No creo. Me imagino que al final aceptó eso, vio lo que estaba sucediendo, que él era como una víctima de las circunstancias y que me pusieron esto, los romanos malvados me pusieron esta cruz y ahora yo la tengo que cargar. Él pensaba que no tenía nada que ver con esa cruz. Pero mira, él como nosotros somos en realidad los responsables de ese espectáculo de crueldad y del castigo de Dios sobre Cristo. Nosotros éramos los responsables. Mira, ese encuentro casual, alguien diría, oye, pero qué casualidad. Después le preguntarían a Simón de Sirene, oye, pero qué casualidad, tú ibas por ahí y te pusieron la cruz. Oye, pero tú estás salado, viejo, como eso que tú vas caminando y te ponen... Tú no viste lo que estaba pasando, tú te veías a veces más vivo y cuando tú viste la cuestión, tú te fumaste. ¿Qué pasó contigo, Simón de Sirene? Tú estás como lento. Tenías que estar más vivo, ¿por qué te pusieron a cargar la cruz a ti? Mira, ese encuentro casual, esa sincronización perfecta para encontrarse con Simón de Sirene y agarra tu cruz. Tú sí tienes que ver con esta cruz. Esto no viene de los romanos, esto viene de parte de Dios. Mira, ese encuentro, y podemos verlo en la Biblia, que hay razones para creer que el mismo Simón pudo haber llegado a ser creyente. Y vemos en la Biblia que su familia pertenecían al liderazgo de los primeros cristianos. Vamos a buscarlo. Marcos 15, 21 dice lo siguiente: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Sirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. ¿Ya lo están relacionando con quién? Con el padre de Alejandro y de Rufo. Ya aparece el personaje. Y podemos ver en Romanos 16, 13 más. Romanos 16, 13, mira lo que dice: saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía.
¿Qué te parece? Lo que parecía algo como algo ignominioso, algo, oye, ¿para qué me han puesto a cargar 1 kilómetro atrás de este hombre que se viene desangrando? Es que yo metido en esto. Mira, eso se convirtió en una bendición para su familia. Su familia tuvo un encuentro con Cristo. Y seguramente es a razón de esto. Como creyentes, tenemos que tomar la cruz y negarnos a nosotros mismos cada día y seguir a Cristo. Es lo que dice Lucas 9:23. Y es Cristo hablando acerca de la cruz. Y decía a todos, decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué hay que hacer? Negarse a sí mismo. ¿Qué dice Gálatas 2:20 el apóstol Pablo? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Yo estoy muerto. Estoy juntamente crucificado con Cristo y ya no vivo yo, yo morí. A toda pretensión. Estoy muerto con Cristo. Ya no vivo yo, sino ¿quién vive? Cristo en mí. Mira, Simón llevó la cruz. Él llevó la cruz hasta el Gólgota, pero luego agarró y la dejó ahí. Y ahí fue donde verdaderamente comenzó el gran castigo. Ahí fue donde verdaderamente comenzó el gran castigo. Mira lo que dice Isaías 53:5. Y vamos a leer solamente Isaías 53:5, que nos habla del pasado. Dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. En la cruz del Calvario, Cristo fue molido por el pecado de nosotros. Para que tengamos paz con Dios, Cristo fue castigado. Cristo fue castigado, dice, molido por nuestros pecados y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Para que nosotros tengamos paz con Dios, alguien tenía que ser castigado. Cristo fue castigado. Ahí fue el verdadero castigo para Cristo. Y el otro versículo que quisiera revisar, estamos en Lucas, y lo vamos repasando, Lucas 23, el versículo 27, y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Versículo 28, pero Jesús vuelto hacia ellas les dijo, hija de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí vendrán días en que dirán, bienaventurados las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decirle a los montes, caed sobre nosotros y a los collados cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Vemos a estas mujeres que están llorando desconsoladas, preguntándose, oye, ¿cómo nuestro Señor terminó de esta forma? ¿Cómo Cristo terminó de esta forma? Ellas están pensando, oye, fue un juicio injusto y ha sido humillado públicamente. ¿Cómo nuestro líder terminó así? Y Cristo le dice, ¿sabe qué? No estén llorando por mí, no lloren por mí. Guárdense sus lágrimas porque va a venir un tiempo difícil en que sus hijos, no va a ser una bendición tener hijos, no va a ser una bendición criarlos, va a venir un día en la humanidad que no va a ser una felicidad estar encinta, que no va a ser una felicidad estar dándole el pecho al niño, no va a ser una felicidad porque va a venir un tiempo en donde la gente, como dice el Apocalipsis, van a querer buscar la muerte y no la van a hallar. ¿Cómo serán esos tiempos en el que, en el futuro, en los tiempos de tribulación donde, oye, alguien teniendo un hijo no va a estar feliz pensando, oye, mi hijo está en medio de una tribulación fuerte? A mí me tocó ver un señor que él tenía a su nieto y al nieto de él sufrió como una epilepsia, no sé. A mí me tocó ir a ayudar para que sacaran al niño y lo llevaran al centro médico. Yo vi todo el sufrimiento y, oye, y los padres preocupados. Y, oye, el abuelo, yo lo conocí en su tiempo donde era una persona fuerte. Me tocó verlo a él llorando. A un señor ya mayor llorando porque él estaba preocupado por el niño que tenía una epilepsia y él no sabía qué iba a pasar con ese niño. Llorando. Así que Cristo le dice, ¿saben qué? Ahórrense sus lágrimas
ahórrese sus lágrimas porque ustedes no están entendiendo lo que está sucediendo acá. Ustedes me están viendo a mí como si fuera una víctima del sistema, del sistema opresor romano. Yo no soy una víctima del sistema romano. Yo no estoy acá y que los romanos me están llevando a la cruz. Cristo que dijo que él mismo ponía su vida y después la tomaba. Cristo es el Cordero. Cristo es el Cordero, el Hijo de Dios que voluntariamente entregó su vida para salvar a nosotros pecadores. Ellos no entendían que Cristo estaba poniendo su vida para salvar a los pecadores. No estaban entendiendo claramente. Así que puedes buscar Juan 10, 17 al 18. Juan 10, 17 al 18 dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Así que Cristo dice, no es que soy una víctima del imperio romano y de la injusticia y de un juicio amañado, sino que yo estoy poniendo mi vida en sacrificio por el hombre pecador. Así que, mujeres, ahórrense sus lágrimas. No estaban entendiendo claramente lo que estaba sucediendo en ese momento. ¿Sabes qué? La tristeza de esa mujer estaba mal orientada. Cuando estaba escribiendo esto, yo me acordé, mi momento de máxima espiritualidad, cuando era incrédulo, mi momento de máximo esplendor espiritual, para la Semana Santa, ahí vine que era, yo iba un día de la Semana Santa, el viernes o el sábado, a ver una película allá en el ópera, en el metro. Esos eran cines, no saben ni de qué le estoy hablando, el ópera y el metro, y yo iba a ver Jesús de Nazaret. Mi papá me daba plata para que yo fuera a ver Jesús de Nazaret, imagínate. Iba a ver eso y ese era mi momento máximo como para ir a conectarme con Cristo allá. En Semana Santa ese era como ya. Estaba viendo lo que sucedía y estaba pensando que cuando le decían, bájate de la cruz, yo me quedaba viendo, pero no hace nada, bájate y borra a todos estos pecadores. Oye, estos romanos son malos, esos romanos son malos, mira, no, esos romanos son malos, todos acá somos malos. Yo no entendía que había una relación entre la cruz del Calvario y mis pecados. Yo salía de ahí del cine como con ideas confusas, que los romanos eran malos, que Cristo, ¿qué le pasó? ¿Por qué no reaccionó? Y yo salí confundido de ahí, hermano. Era como la mujer en mi tristeza y me estaba confundido acerca de lo que estaba sucediendo. No pensaba que había una relación entre mi pecado y la cruz del Calvario. No la entendía. La vine a entender cuando tenía 30 años y me hablaron de Cristo claramente. Pero hasta ese momento yo estaba perdido. Y vamos a seguir. Estamos en Lucas 23. Y dice el versículo 32. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron ahí y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Mira, las palabras de Cristo aquí, a ver todo lo que estaba sucediendo. La flagelación, la crucifixión. Pusieron dos delincuentes al lado de él, lo encarnecían, lo vituperaban, le dieron vinagre. Y frente a todo eso, ¿cuáles son las palabras de Jesús? Cristo frente al escarnio público y frente a todo eso que dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdona al hombre porque ese como la palabra de Cristo como un eco que se está repitiendo una y otra vez. Perdona al hombre porque no sabe lo que hace. El hombre está perdido en su pecado. Mira, cuando Cristo está en la cruz del Calvario, ahí revela su misión. Su misión no es venir a condenar al hombre. La misión de Cristo no es venir a condenar. La misión de Cristo que es venir a salvar. Y eso tú lo puedes buscar en Juan 3:17. Entonces dice el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios no envió a Cristo para condenar, sino a salvar. Mira, toda mi vida de incrédulo, yo pensé que Cristo había venido, ¿sabe qué? Allá está el Apocalipsis, te vas para el fuego, allá con azufre y ya no puedes hacer nada. Siempre pensé eso porque era lo que me había enseñado. Leía el Apocalipsis y yo estoy listo para la foto.
Llegaste a pensar un momento, oh, sabes que yo me voy para el infierno y todos mis hermanos también se van para el infierno, así que bueno, ya nos han matado. Y cuando me mencionaron este pasaje, me dijo, no te vino a condenar, te vino a salvar. Así que perdona al hombre porque no sabe lo que hace. Mira, la cruz no solo es justicia divina, sino la misericordia a su máximo nivel. Alguien tenía que pagar por el pecado del hombre. Dios no es como el hombre y que alguien está haciendo algo por ahí y yo voy a mirar para otro lado. No. La justicia divina se tiene que aplicar. ¿Alguien pecó? Alguien tiene que pagar. ¿Sí? Dios no puede pasar por alto todo el pecado del hombre. Y no, alguien tiene que pagar. Así que ahí vemos la justicia divina. Alguien tiene que pagar por el pecado del hombre. Ningún hombre podía pagar por sus pecados. Solo el Cordero de Dios es digno. El único, dice, al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado. ¿Sí? El único sacrificio que aceptaba Dios era Cristo en la cruz del Calvario muriendo por los pecadores. No había otra forma. Así que, ya te dije, la justicia divina porque alguien tenía que pagar. Esa es la misericordia al máximo nivel porque, ¿sabes qué? Como ya lo mencioné, no hay pecado tan grande que no pueda ser cubierto por ese. Padre, perdónalos. Mira, a ti alguien le hace algo a tu hijo. Los que tienen hijo acá, alguien le hace algo a tu hijo. Mira, yo creo que en la escuela, tú quieres ir a la escuela y darle un zapatazo a ese pelado. ¿Sí o no? Así que mira, el mayor pecado, ¿cuál es? No creer en Cristo. Y ahí vienen todos los otros pecados, pasando por alto todos los pecados. Alguien tiene que pagar. Cristo murió en la cruz por nosotros pecadores. De su gran misericordia, hoy en día, dice que de nuevas son sus misericordias cada día. Cada día estamos experimentando su amor, su misericordia. Recordamos este evento que transformó la vida de nosotros. Antes éramos unos pecadores que no podíamos hacer nada para cambiar. El Espíritu Santo que se nos ha otorgado, ese Espíritu Santo nos ha dado poder sobre el pecado. Amén. Hemos presentado su programa A la Luz de la Palabra con el pastor Héctor Cruz. Si deseas escuchar nuevamente este programa, visita nuestras redes sociales por Instagram, Facebook y YouTube, Iglesia Bautista Cerro Batea. Te invitamos a sintonizar por Estéreo Vida 104.9 FM.